¿Qué reino estás construyendo? Buen día, soy tu servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista de la Zona de la Ciudad de México. Y te doy la bienvenida al devocional de la zona de esta mañana de día jueves 21 de julio del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Por supuesto, si estás vivo, vive. ¿Qué reino se construye? ¿Qué reino construye cada uno de nosotros? El Señor nos ha llamado a construir su reino. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el soberano del universo. ¿Por qué nos ha llamado a construir su reino? Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad dada por Dios de libre albedrío, de voluntad propia, de decidir si lo hacemos o no. El gran problema de Adán y Eva, de la gran desgracia allá en el Edén, fue que Dios les dio todo para que pudieran colaborar en la construcción del reino de Dios. Les dio todo. Recursos inmejorables. Una comunión inmejorable entre ellos y Dios. Les entregó todo lo que Dios había creado y los comisionó para engrandecer, multiplicar y hacer fructificar lo que Dios había hecho. No obstante, Adán y Eva decidieron que lo que querían era construir su reino propio, el de ellos dos. La serpiente antigua les ofreció la idea de ser como dioses, y fue lo que a ellos los cautivó. Y en el momento en que decidieron construir el reino de ellos, ese día cayeron en pecado. Y sí, se dieron cuenta que su reino sería imperfecto. El ser humano sigue siendo igual. Tenemos la opción de construir el reino de Dios u otro reino, tal vez el propio nuestro, que en realidad terminaríamos construyendo el reino de la desgracia, del pecado. Mire, leamos el primer libro de Samuel 15, versículos del 24 al 31. La Biblia dice así: Entonces Saúl le confesó a Samuel: Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: No volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Saúl rindiendo culto al Señor, pero esto que parecía un acto de humildad ante Dios, en realidad lo que era una farsa, porque confesado por el mismo Saúl, aquello era parte de su plan para ser honrado él mismo.
el hecho de decir, sí he pecado, perdóname, no era más que una pantalla, una apariencia. Después de haber masacrado al pueblo de Amalek, pero no como Dios le había ordenado, lo que Saúl quería era la admiración de su pueblo y no la gloria para Dios. Haber llegado con las manos vacías, es decir, haber destruido todo como le dijo Dios, haber llegado a Israel de vuelta sin el botín que llevaba, no hubiera dejado huella de la victoria lograda. Y hasta algunos podrían haber pensado que Saúl no hizo nada, aunque Saúl habría obedecido a Dios. Pero regresar con el botín con el que volvió le ganaría la admiración del pueblo de Israel. Y luego hacer culto a Dios habría hecho que las personas dijeran, míralo, a pesar de la victoria tan grande, se humilla ante Dios. Y dicho por la misma boca de Saúl, lo que él quería era ser honrado ante el pueblo de Israel. Él, Saúl, ser honrado ante el pueblo de Israel, no que Dios fuera honrado por aquello que había sucedido. ¿Qué cosa? Así es el ser humano, así somos nosotros. Esto debe servirnos como una radiografía de nosotros mismos y hacernos la pregunta, ¿qué reino estoy construyendo? ¿El mío o el reino de Dios? Entre más obedezcamos al Señor, entre más nos humillemos ante Él, entre más lo obedezcamos, menos parecerá que habremos logrado cosas nosotros. Y la admiración en nosotros mismos cesará. Que se dé la gloria a Dios. El hermano David Watson, cuando mi esposa y yo por primera vez escuchamos las enseñanzas en relación a los estudios bíblicos de descubrimiento, nos decía que el movimiento de discípulos que el Señor le había permitido iniciar en India alcanzaba una suma o un número de personas mayor al 1,000,000. No recuerdo el número, pero mucha gente había conocido a Jesús, lo había recibido, se había bautizado. Y entonces alguien le preguntó a David Watson, aquella ocasión, ¿y cómo le haces para conocerlos a todos o para que todos ellos sean tus ovejas? Y David Watson dijo, no me necesitan conocer a mí, al único que necesitan conocer es a Jesús. Su respuesta fue, conozco a mis discípulos directos, pero los discípulos que él han hecho para el Señor, ya no los conozco, pero eso no es necesario, que conozcan a Jesús. Eso necesita la gente, conocer a Jesús. Pero no puede dedicarse a alguien a ayudar a otros a conocer a Jesús, a creer en Él y obedecerlo, mientras alguien está empecinado en edificar su propio reino. ¿Qué reino estás construyendo? Si estamos vivos, vivamos y aprovechemos la vida para construir, para ayudar a construir, a extender el reino de Dios. Amén. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana. Estoy seguro que alguien junto conmigo te quiere responder, no quiero la honra para mí, el único digno de honra eres tú. Ayúdame a vivir de tal manera que pueda construir tu reino, aunque no haya reino para mí en lo personal. No sirve de nada, lo mío es imperfecto, lo tuyo es bendición. Gracias por escucharnos y ayudarnos a que así sea, en el nombre de Cristo. Y te pido que nos sigas cuidando como lo has hecho hasta el día de hoy en medio de esta ola de contagios de COVID.
Ayúdanos, Señor. Sánanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Si esto ha sido de bendición para usted, encontrémonos mañana por este mismo medio. Si esto ha sido de bendición para usted, por favor, compártalo con alguien más. Y que más y más personas en este mundo podamos cooperar a la construcción del reino de Dios. Dios les bendiga. Buen día.